Aleluya. Gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 9. Vamos a comenzar en el versículo 24. Gloria a Dios. De la palabra de Dios, hermanos y hermanas. No sabéis lo que corre en el estadio. Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corre de tal manera que lo obtengáis. Amén. Yo sé mucho de esto de correr porque yo fui atleta y sabía de que sé de competencia. Por mucho tiempo fui atleta. Sé lo que Pablo está usando esta analogía en lo natural para aplicarnos algo espiritual. Amén. Entonces sigamos leyendo el versículo 25. Ahora estamos en 1 Corintios capítulo 9. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Estás viendo? Está aplicando algo espiritual con cosa natural. Amén. O sea que si esta persona para ganarse un premio que es corruptible, se abstienen de toda cosa, se disciplinan, lo que quiere decir Pablo, para obtener ese premio, que más nosotros, que el premio que vamos a tener es incorruptible. Amén. La corona que recibimos nosotros es algo precioso. Amén. Porque es algo espiritual. Amén. Entonces, si los atletas se disciplinan, se obtienen de muchas cosas que más nosotros. Eso es lo que Pablo está explicando aquí. El versículo 26. Así que yo de esta manera corro. Pablo está hablando del mismo. No como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Amén. Que Pablo era meticuloso en su caminar espiritual, con propósito y disciplina. Aunque muchos hermanos y hermanas en la iglesia no quieren escuchar la palabra disciplina. Toda el Señor hace conmigo. Tenemos que ser disciplinados en nuestro caminar, en nuestro vivir espiritual. Amén. El versículo 27 nos dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, ¿sí ve? Lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo el que proclama para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Entonces, la conclusión aquí en el versículo 27. Entonces, cuando dice, sino que golpeó mi cuerpo, él no está golpeando físicamente su cuerpo como lo hacen muchos que se latiguean, se golpean. Eso no está hablando de eso. Está hablando de que su cuerpo, él lo ponía en sumisión, lo disciplinaba para que le sirviera al hombre espiritual. Amén. Dice, y lo pongo en servidumbre, quiere decir servidumbre del hombre espiritual. La carne es servidumbre del espíritu. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo vengo a ser eliminado. Porque muchos pueden predicar, hermanos y hermanas, y predican la verdad, predican la sana doctrina, pero la vida de ellos es desordenada. Y a veces lo queremos excusar, ay, pero que él predica bien, ay, pero que él es ungido. No. Se está descalificando porque hay muchos predicadores, muchos líderes que están viviendo una vida desordenada. Se están predicando la palabra, están enseñándole a otros, pero ellos viven una vida, no tienen disciplina. Y esto es lo que Pablo está hablando, de una disciplina que tenemos que entrar todos, no solo los líderes, no solo los pastores, los evangelistas, los profetas, los apóstoles, pero todos tenemos que entrar en esa disciplina. ¿Okay? Para que no seamos escándalos como muchos cristianos y líderes que escuchamos que cayó este, cayó el otro y eran famosos, muchos los seguían a ellos, muchos los admiraban, pero nunca se disciplinaron. ¿Vale? Nunca pusieron esa carne, su cuerpo en sumisión, nunca tomaron dominio de la carne por el espíritu. Nunca permitieron que el hombre espiritual creciera.
Nunca crecieron en el Espíritu, tuvieron conocimiento de la palabra, pero nunca conocimiento en el Espíritu. No conocieron al Señor en el Espíritu. Por eso que escuchamos casi todos los días, un predicador conocido, famoso, cayó en esto y en lo otro. Nunca escucharon esta exhortación de Pablo, que es por el Espíritu. Nunca se disciplinaron. El creyente tiene que ejercitar disciplina, hermanos y hermanas, negarse a sí mismo. Tener control especialmente en los asuntos de la moral, en asuntos morales. No podemos excusarlo. Tenemos que arrepentirlo cuando pequemos. Por eso ahí está en 1 Juan nos dice que el que peca, tenemos un abogado, nuestro Cristo, Señor nuestro, confesar nuestro pecado y Él lo limpia de toda iniquidad, pero no estar escondiéndolo. Amén. Ni haciéndolos participantes de ellos, sacando excusas por otros. Como decía un hombre de Dios, si yo tengo mi debilidad, no quiero participar de la suya. Tengo que trabajar en la mía. O sea, no te voy a excusar a ti, así como no me excuso yo, no voy a excusarte a ti. Arrepiéntete. Así como yo me arrepiento, decía el hermano, cuando cometo una falla. Y él no estaba hablando de esos pecados de sexualidad, robo, sino que a veces de carácter. Enojarse con una persona y hablarle mal, que también es pecado. Entonces y ese hombre de Dios decía que él al minuto se arrepentía porque su espíritu se contritaba en él. Cuando él hablaba de una persona de una manera que no era correcta. Él decía que ese problema él lo tenía por mucho tiempo hasta que el Señor, y él se dejó que el Señor trabajara en él para no ser más esa persona, porque eso era el viejo hombre. Entonces él tenía que someter su carne en eso. Pero en la iglesia estamos llenos de excusas. Escuchaba a un hombre de Dios, digo hombre de Dios porque era predicador, que nadie puede caminar así. Pablo lo hizo. Y el que nos está hablando aquí por el Espíritu, hermanos y hermanas. Que no saquemos excusa para que seguir caminando en los designios de la carne. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a Romanos 8 y nos dice la palabra de Dios. Comencemos en el versículo 1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Está claro aquí? Hay condenación para los hermanos y las hermanas que caminan en el Espíritu, los que han nacido de nuevo y se han guiado por el Espíritu Santo y caminan por esa nueva naturaleza que está en ellos. Entonces no hay condenación. Pero sí, si una persona, especialmente los que no están en Cristo, para ellos hay condenación. ¿Cuál es la condenación de ellos? Que vivieron en el pecado y la paga del pecado es muerte. Amén. Pero hay muchos cristianos que todavía están caminando como en el viejo hombre. Y eso no lo podemos negar. Amén. Los que están caminando como el viejo hombre porque no han querido disciplinarse, no permiten que el Espíritu Santo los ayude a crecer en el Espíritu. Amén. No han madurado, no quieren madurar. Entonces continúan viviendo de esa manera y la excusa que sacan, Dios me ama. Si Dios te ama, Dios ama a todo el mundo. Por eso mandó a su primogénito. Eso está claro, que Dios ama a todo el mundo. Pero hay una cosa que Él quiere de cada uno de nosotros después que nacemos de nuevo y Él nos pone la nueva naturaleza. Él quiere que crezcamos en la nueva naturaleza y caminemos en esa nueva naturaleza. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.
vida en el Espíritu, hermanos y hermanas, es la seguridad de muerte al pecado y que la santidad es posible. O sea, voy a explicarle. Cuando estamos viviendo en el Espíritu o andando en el Espíritu, nos da la seguridad que estamos muertos al pecado y que es posible caminar en santidad. Es posible. Pasemos, sigamos leyendo el versículo 2. Versículo 2 en Romanos 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. ¿Sí? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, ¿sí? La ley del Espíritu en vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, hermanos y hermanas, valga la redundancia, cuando nacimos de nuevo en Cristo Jesús, que morimos al pecado. Amén. ¿Cuál la paga el pecado? Muerte. Amén. Por eso nos dice que cuando nacemos de nuevo entramos a la vida eterna. Pero tenemos que mantenernos caminando en el Espíritu. Amén. Aleluya. O sea que cuando leemos aquí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, aquí no se está refiriendo a la ley escrita del Viejo Testamento, pero al sistema de operación del Espíritu de vida, amén, que el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas, rompiendo el dominio de la ley del pecado y muerte, amén. Entonces, eso es lo que sucede cuando nacemos de nuevo y se las cadenas del pecado han sido rotas. El enemigo no tiene dominio sobre nosotros, amén. Pero el Espíritu Santo viene y nos ayuda para que sigamos caminando en esta nueva vida, amén. Como un nuevo hombre nos ayuda a crecer, las ayuda, recuerda, las ayuda. Pero el Espíritu Santo sigue haciendo ese trabajo en nuestras vidas para que sigamos madurando, para que sigamos creciendo en el Espíritu, creciendo también en el fruto del Espíritu. Amén. Hay que crecer en todo eso. Aleluya. Versículo 3. Aleluya. Por lo que era imposible para la ley, se acuerda que ningún hombre en el Viejo Testamento pudo cumplir la ley. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, la carne, débil en la carne, hombre era débil en la carne. ¿Por qué eran débiles en la carne? Porque no tenían la nueva naturaleza. Aleluya. La carne es débil. Pero el Espíritu siempre está dispuesto. Amén. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Jesucristo, enviado por el Padre, amén, para cumplir la ley que los hombres no pudieron cumplir. Entonces, hizo hombre. ¿Verdad? Él se hizo hombre y caminó aquí entre medio de los hombres. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Amén. Entonces él cumplió la ley para venir a salvarnos, para redimirlo a nosotros. Amén. Entonces él condenó el pecado en la carne. Nuestro espíritu es renovado, pero la carne sigue siendo carne. Amén. Eso es lo que está diciendo. La carne sigue siendo carne. Okay. Por eso es que la carne hay que disciplinarla por el espíritu, porque la carne sigue siendo carne. El hombre espiritual ha sido renovado. Y ahí no hay ningún argumento. Amén. La naturaleza humana no pudo cumplir la ley. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne para que lo hiciera. Jesús cumplió la ley. Él no vino, como él dijo, el mismo Dios, yo no vine a abolir la ley, vine a cumplirla. Vine a cumplirla y él la cumplió. Tentado en todo, pero no pecó. Nos dio una nueva naturaleza. Gloria a Dios. Todo hombre y mujer que venga a Cristo recibe la nueva naturaleza. Aleluya. Gloria a Dios. Y la nueva naturaleza
es suficiente para decirle no al pecado. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pasemos al versículo 4. Estamos en Romanos capítulo 8. Aleluya. Gloria a Dios. Para que la justicia de la ley se cumpliese, ¿sí? Eso vino a hacer Jesús, en nosotros, se cumple en nosotros. O sea que cuando Jesús pagó, la ley se cumplió en nosotros. Amén. Que no andamos con, pero aquí hay otra cosa que lo dice aquí en versículo 4 y quiero que lo entiendan. Que no andamos conforme a la carne. ¿Por qué no andamos conforme a la carne? Porque nacimos de nuevo. Amén. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, a la nueva. Cuando dice al Espíritu, no solo está hablando del Espíritu Santo, sino que está hablando de la nueva naturaleza. Ahora somos personas espirituales. Entonces, por la nueva naturaleza, empiezo yo a vivir mi nueva naturaleza. Amén. Nuevo hombre que está hecho según la semejanza de Dios en justicia y en la verdad espiritual. Amén. O sea que cuando nacimos de nuevo, nacimos en justicia, lo justifica el Señor. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús y somos en santidad y en santidad. ¿Ok? Entonces, eso ya somos, justo y santo, cuando nacemos nuevos. Pero tenemos que crecer. Justo y santo, eso no va a cambiar, eso somos nosotros. Pero tenemos que crecer como un hombre y mujeres espirituales y en los frutos del Espíritu. ¿Okay? Es un trabajo que se hace estudiando la palabra de Dios, meditando la palabra, haciendo la palabra de Dios, dejándonos guiar por el Espíritu y viviendo por el nuevo hombre. Amén, que toma control sobre la carne. ¿Sí? ¿Cuál es la palabra que me dio el Señor? Domina la carne. Hablando de su iglesia, domina la carne. Amén. Caminar de acuerdo a la carne es seguir los designios o los deseos de los pecaminosos. Déjame repetir. Caminar de acuerdo a la carne es seguir los deseos pecaminosos de la vieja vida. ¿Sí? Eso es caminar de acuerdo a la carne. Entonces, los dejamos, cuando caminamos según la carne, nos dejamos que el viejo hombre tenga dominio sobre el nuevo hombre. ¿Sí? Entonces caminamos por los deseos de la carne. Cualquier deseo que nos venga pecaminoso lo hacemos. Porque no dejamos que el hombre espiritual crezca. Y el hombre espiritual no va a crecer si no le damos lo que ayuda a crecer el hombre espiritual, que es la palabra de Dios, la meditación, la oración, ayuno. Todas esas cosas, orar en el Espíritu. Todas esas cosas nos ayudan a crecer espiritualmente y tomar control, tomar dominio sobre la carne. Amén. Esa es la disciplina que Pablo estaba hablando. Caminar o andar conforme al Espíritu es seguir los designios o los deseos del Espíritu Santo y la nueva naturaleza, para vivir de una manera que le agrade a Él o a Dios. Amén. Entonces, la nueva naturaleza obedece al Espíritu Santo y siempre que agrada a Dios. Amén. Versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Esta persona está supuesta a ser una persona que no ha nacido de nuevo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Eso tiene que ser. ¿Quiénes son los de la carne? Los que no han nacido de nuevo. Los espirituales son los que han nacido de nuevo. Amén. El cristiano que vive de acuerdo al Espíritu anda en santidad, en acciones, palabras y pensamientos. Amén. Aleluya. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida
y paz. Amén. O sea que el que se ocupe de la carne va a cometer pecado. Las acciones son de pecado. Y sabemos que el pecado trae muerte. Pero el que camina según el Espíritu va a caminar en santidad, va a obedecerle a Dios y eso es vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, caminar en el Espíritu es vida y paz. ¿Quién no quiere vida y paz? Amén. Todos. Amén. Repetirles, hermanos y hermanas. Caminar de acuerdo a la carne es muerte. Andar de acuerdo al Espíritu es vida y paz. ¿Recuerda de su Dios? Paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da. En el mundo no hay paz, hermano. Mira alrededor suyo. La única paz que podemos experimentar, la paz que nos ha dado nuestro Señor Jesús, que está en nuestros corazones. Y esa paz se manifiesta cuando estamos caminando según la verdad. Cuando estamos caminando en obediencia. Cuando estamos caminando en santidad. Amén. Se manifiesta esa paz que no importa lo que está sucediendo alrededor de nosotros, los dos tenemos esa paz. Y yo les puedo decir, hermano y hermana, que esa paz se puede experimentar porque yo la he experimentado, esa paz que pasa todo entendimiento. ¿Y por qué pasa todo entendimiento? Porque usted ni mismo no le entiende, usted piensa, yo debía estar estresado, pero no estoy. Y los que están alrededor suyo también dicen, pero hermano, ¿usted por qué está tranquilo? Y mire todo lo que está pasando. Hasta sus mismos familiares le dicen, ¿tú por qué estás tan tranquilo? Es que no te importa lo que está sucediendo. Sí, a usted le interesa todo lo que está sucediendo, pero esa paz que hay en usted solo viene de Dios, solo viene de Cristo. Eso no es fabricada. Es real. Que solo la podemos experimentar cuando estamos caminando con Él. En esa comunión con Él. Y el que dice que tiene comunión con Jesús tiene que caminar en obediencia, de acuerdo a su palabra. Recuerda cuando Jesús dijo, mis hermanos y mis hermanas son estos, que escuchen y hacen la palabra de Dios. Aleluya. Versículo 7, estamos en Romanos 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, ¿sí? Aleluya. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los que no han nacido de nuevo no pueden sujetarse a la ley de Dios. O sea, la ley de Dios es caminar en obediencia. No estamos hablando de los 10 mandamientos. Estamos hablando de la ley del Espíritu y vida en Cristo Jesús. Entonces, los que no han nacido de nuevo no pueden sujetarse a esa ley, pero sí los que hemos nacido de nuevo sí podemos porque tenemos la nueva naturaleza y la nueva naturaleza puede obedecerle a Dios, puede caminar con Dios porque es su espíritu. Hay comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces Dios no le está pidiendo a sus hijos, algo que ellos no pueden hacer. El Señor dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú tienes mi naturaleza, tú puedes caminar conmigo, tú puedes caminar de acuerdo a mi palabra. Aleluya. La mente carnal es todo sobre el yo. Y no le importa a Dios, no le importa las cosas de Dios, no le importa a nadie. Son las cosas de este mundo. Esa es la mente carnal. Yo. La mente carnal solo está enamorada de este mundo. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Los que hemos nacido de nuevo. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden, que no pueden. Así quieran. El que no ha nacido de nuevo no puede agradar a Dios porque no puede. No tiene la nueva naturaleza, no ha sido renovado. Ellos pueden decir, yo amo a Dios, pero no pueden agradarlo porque no hay en ellos nada que los ayude a agradar a Dios. No tienen la nueva naturaleza, ellos todavía están carnal, tienen la vieja naturaleza. No han sido renovados por el Espíritu de Dios.
Pero hay muchos hermanos y hermanas que han nacido de nuevo, tienen la naturaleza de Dios, pero siguen caminando como carnal. Pero ellos lo están haciendo porque quieren. Porque no escucharon al hermano Pablo, que tenían que someter la carne, que tenían que empoderar el espíritu y no la carne, que tenían que doblegar la carne. No se sometieron nunca, ni quieren someterse. Esto lo están haciendo de su propia voluntad, no como los del carnales. Los carnales están viviendo según la carne porque ellos no pueden cambiar. Lo único que los ayuda a ellos es venir a Cristo y recibir la nueva naturaleza. Este versículo 8, déjenme repetirse lo que dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no pueden. Estos son supuestamente, son los que no son creyentes. Pero les repito, pero creyentes pueden andar en la carne también si no se disciplinan. Porque hay muchos, ustedes los conocen. ¿Cuáles son esos? Que no quieren disciplinarse ni si leen en Corintios lo que leímos, que lo que nos exhorta el hermano Pablo, ellos no quieren escuchar eso. Porque no quieren someterse, aman mucho este mundo, aman a su carne más que el espíritu. No quieren la disciplina del Señor. Me acuerdo, estaba escuchando a un hombre de Dios, un amigo mío, de que estaba dando su testimonio de cómo después que él nació de nuevo cuando tenía 14 años y hasta fue a una escuela bíblica, se graduó allá, entró al ministerio y tenía 36 años de edad y todavía estaba viviendo en una parte de su vida que estaba viviendo como persona carnal, lleno de temor, lleno de ansiedad, lleno de rabia, lleno de todas cosas que son del viejo hombre, y siendo un hombre espiritual, nacido de nuevo, bautizado en el Espíritu, hasta que conoció a otro hombre de Dios y empezó a escuchar a ese hombre de Dios que hablaba del espíritu, del hombre espiritual y el hombre carnal, la diferencia y cómo crecer en ese hombre espiritual. Y ahí fue que su vida cambió. Imagine, de 14 años, nacido de nuevo, bautizado en el Espíritu, se moró 22 años para poder entender que él jugaba un papel primordial en ese cambio. Así era un hombre nacido de nuevo, bautizado en el Espíritu, hablaba en lengua y todo eso, pero él ha dejado parte de la vida naturaleza que manipulara su vida. Porque él pensaba que eso se iba a ir así. Hay algo que tenemos que entrar nosotros y es la disciplina del Señor. Como lo dijo el hermano Pablo, hermanos y hermanas. Y él estaba predicando, enseñando la verdad, no mintiendo, enseñando lo que decía la palabra de Dios. ¿Ok? O sea que se encontró con lo que dice el hermano Pablo. Que Dios, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Ese es 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Cuando él habla, como lo dije antes, cuando él habla que golpea su carne, no la golpea físicamente, sino que espiritualmente la sometía a la enseñanza, al espíritu, a la disciplina del Señor. Y si lo pongo en servidumbre, o sea, carne, tú me sirves, carne, tú estás aquí para ayudar a este hombre espiritual, a esta nueva naturaleza, a caminar aquí en esta tierra. Porque si no tenemos este cuerpo, tenemos que irnos de aquí.
porque somos nomás espíritu. Pero porque tenemos este cuerpo, no quiere decir que este cuerpo carnal nos va a dominar. ¿Cuál es el cuerpo carnal? Nuestra mente, nuestra alma. No pueden dominarnos nosotros, tienen que dominar el espíritu. Entonces el hermano entendió eso y dijo, ok, es algo que yo tengo que hacer también. Someterme a esa disciplina del Señor y hacer lo que tengo que hacer. Porque ya soy una nueva naturaleza, soy una nueva criatura. He nacido de nuevo del espíritu de mi Padre. Tengo que caminar y vivir en el espíritu. Bien. 22 años. Y así hay mucho. Pero él quiso cambiar, él entendió. Hay otros que no quieren. Hay otros que no quieren. Déjame repetirle ese 1 Corintios 9 para que lo recuerden, para que el Señor deja que este versículo entre profundo en su oído y penetre su espíritu. Porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Amén. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo, ya sabemos que este golpear no es físicamente, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, sabemos que heraldo es uno que predica, uno que declara, siendo heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Mire la conclusión de Pablo. Si yo no me disciplino, así te declarando la verdad, la sana doctrina, pero estoy viviendo como un hombre carnal, yo puedo ser eliminado. Y el hermano, este hermano pastor llegó a esa conclusión, dijo, hoy sí, mira, llevo todos estos años como cristiano, bautizado en el Espíritu, hablando en lengua, enseñándole a otros, pero mire, yo me estoy dando a dominar por cosas carnales. Y recuerda, él no andaba fornicando, ni adulterando, ni robando, ni emborrachando, ni fumando, como otros andan haciendo por ahí y creen que están bien. Él no, era cosa de sus emociones, que le daba rabia por todo, que se enrojecía de la rabia y quería acabar con todo el mundo, hasta con las personas que estaban predicando, y si no le contradice quería meterle mano. Hasta que llegó a esta conclusión y dijo, no, yo soy un hombre espiritual. Esta carne tengo que dominarla por el espíritu, tengo que disciplinarme. Él entendió eso. Hermano, mi hermana, espero que usted entienda eso. Que somete al espíritu de un hombre, de una mujer espiritual. No es que la carne tome ventaja de usted. Porque usted es un hombre espiritual, es una mujer espiritual. Aleluya. Versículo 9, estamos en Romanos 8. Aleluya. Mas vosotros no vivís según la carne, está hablando de tú y yo, que hemos nacido de nuevo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, según la nueva naturaleza. Aquí está en el capítulo, aquí está en letra grande, el Espíritu está hablando de la nueva naturaleza. Amén. Sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, si es que según el Espíritu de Dios mora en vosotros. Amén. Ok. Si han nacido de nuevo, ¿qué sucede? Que tú tienes una nueva naturaleza y el Espíritu de Dios mora en ti. Amén. Aleluya. Y a la nueva naturaleza la guía el Espíritu de Dios. Amén. Aleluya. El Espíritu de Dios no vino a glorificar la carne, vino a exaltar al Espíritu. Amén. Claro. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ok, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Aleluya. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Amén. Aleluya. Todos los creyentes tienen el Espíritu Santo dentro de ellos o morando en ellos. Todos. Amén. Sin ninguna excepción.
Pero que no le pase como a este hermano, que por mucho tiempo se estaba dejando dominar en unas áreas de su vida por la carne. Y era un hombre nacido nuevo, hablaba en lengua y maestro de la palabra. Pues, el mismo hermano Pablo dijo, no sea que yo sea descualificado si no disciplino esta carne. Todos tenemos que disciplinar la carne, porque la carne quiere hacer lo que la carne hace. Recuerda, la carne cuando está hablando de la carne, está hablando de nuestra mente, está hablando de nuestra alma y todo lo que constituye eso, que son nuestras emociones. ¿Ok? Y la mente se acuerda de lo bien, las cosas que hacía el viejo hombre, y las quiere volver a hacer. Tenemos que renovar la mente por el Espíritu, hermanos y hermanas. En Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diga amén si está ahí, y leamos. Dice, con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si crucifixión significa muerte. Aleluya. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces vemos el hermano Pablo, aleluya, dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Crucificación significa muerte. Ya no vivo yo, o sea, el viejo hombre está muerto, eso es lo que está diciendo. Mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así mismo por mí. O sea, Jesús está viviendo su vida en mí, o sea, estoy viviendo en el Espíritu. Recuerda que Jesús dijo, si alguien desea venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme. ¿Ok? Entonces, con todo lo que se sea, someterse a Él, a Cristo, al Espíritu, tenemos que someternos con todo lo que hay en nosotros, someter todo a Cristo. Y Pablo llegó a vivir, llegó a ese estado de someterse completamente a Cristo, de someterse al Espíritu, de dejar que el hombre espiritual gobernara, no la carne, no las emociones carnales, no los deseos carnales. Si Pablo lo hizo, también podemos hacerlo nosotros. Pablo estaba diciendo, estoy muerto a la vieja vida. Amén. Nosotros también podemos llegar y decir lo mismo. Si nos sometemos, si nos disciplinamos en el Espíritu. Porque es la voluntad de Dios para con nosotros, que dominemos a la carne. Es la voluntad de Dios, hermano, para todos nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Aleluya. En Gálatas capítulo 5, versículo 16. Empecemos en el versículo 16. Si dije 16, ok. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vamos a leer el 16 y el 17. Amén. Digo pues, anda en el Espíritu, anda, vive, sigue progresivamente creciendo. Digo pues, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Dice, anda, si tú porque has nacido de nuevo, anda, vive, camina. ¿Por qué lo dice así? Porque hemos nacido de nuevo. Entonces, si eres un hombre o una mujer espiritual, te vive conforme al Espíritu. Eso es lo que está diciendo. Amén. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Sí? Lo sabemos. Los deseos de la carne nos lleva al pecado, y el pecado es muerte. Y el del Espíritu es contra la carne. ¿Sí? La carne y el Espíritu. Está hablando de la nueva naturaleza y la carne. Está hablando de nosotros. ¿Ok? Amén. Y del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. O sea, el Espíritu quiere, siempre está dispuesto a decirle a Dios, la carne no. Y la carne es que es débil, pero no el Espíritu. Entonces, por ahí llega la disciplina, que hay que someter a la carne. Amén. Es una guerra
entre la carne y el espíritu. No contra el espíritu, la guerra no es la carne contra el espíritu de Dios. La guerra es la carne contra el hombre espiritual, la nueva naturaleza. Porque es nosotros. Hay una guerra. Tú quieres hacer la voluntad de Dios, la carne dice no. Y tú lo puedes ver mucho tiempo. Cuando tú dices, voy a ayudar, la carne dice, no, tú tienes este problema, no hagas esto, no hagas lo otro. La carne hablando. Pero ¿quién va? Hay que disciplinarla. Hay que disciplinar. Hay que decir, no, carne, vamos a ayudar. O cuando usted va a leer la palabra y va a orar y la carne dice, no, tenés que ir a barrer la casa. No, vamos a orar ahora y después barremos. Sí, entonces ahí va disciplinando la carne, porque el Espíritu Santo no lo hace por ti. Tú tienes que, el Espíritu Santo tiene que, la nueva naturaleza tiene que levantarse y decir la carne, este es tu sitio. Tú eres la subordinada, no el Espíritu. La carne es que es nuestra herramienta para estar aquí, nuestro vehículo para estar aquí en la tierra. Porque si no tuviéramos la carne, seríamos una persona, un espíritu. Nada nos podía ver, nada nos podía tocar. Pero porque tenemos la carne, no quiere decir que la carne tiene que gobernarnos. El que tiene que gobernar es la nueva naturaleza, el espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Vamos a 1 Juan. Gloria a Dios. 1 Juan, hermanos y hermanas. Aleluya. En el capítulo 2. Gloria al Señor. Comencemos en el versículo 15. Gloria a esto. Está hablando aquí en la iglesia a hombres y mujeres espirituales nacidos de nuevo. Y nos dicen, no améis al mundo. Está claro. Ni las cosas que están en el mundo. Aleluya. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Está escuchando? Amén. No ames al mundo en las cosas. ¿Quién ama al mundo? El hombre carnal. Ama el mundo y las cosas de este mundo. No el hombre espiritual. El hombre espiritual ama las cosas de arriba. Pon tus ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Sí? Aleluya. Y si un cristiano está amando las cosas del mundo es porque ha dejado que la carne se enseñoree. O no se ha dejado transformar por el Espíritu. Gloria a Dios. Sigamos leyendo. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Sí? Todo eso es del mundo, de la carne. Y la carne ama eso. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios que he nacido de nuevo. Gloria a Dios que soy una nueva criatura. Que soy guiado por el Espíritu. Y amo las cosas de Dios y no las de este mundo. Todos debemos confesar eso. Y debemos decir aleluya. Solo aquellos que están en el Espíritu pueden hacer la voluntad de Dios. Amén. Los que han nacido de nuevo. Todo el que ha nacido de nuevo puede hacer la voluntad de Dios. No se dejen engañar, hermanos y hermanos. Por eso que dicen que nadie lo puede hacer, somos unos mentirosos. ¿Sabe por qué dicen eso? Porque no quieren seguir viviendo según la carne. Y quieren que usted no se levante. No quieren que usted permita que el hombre espiritual tome la preeminencia. No te dejes engañar. El Señor, nuestro Señor Jesús en Marcos 9, nos da una analogía drástica que nos dice que si tu ojo te hace pecar, sácate. Es una analogía, no está yendo físicamente, pero lo que está diciendo es, tú tienes que ser drástico contra el pecado, drástico contra las cosas de la carne.
No habla que si tu pie te hace, córtate, tu mano, córtala. Eso es algo drástico para diciéndole, lo está poniendo enfrente. Sé drástico contra las cosas de la carne que no hacen la voluntad de Dios. Disciplínate en el Espíritu.